Ok. Hoy es lunes 29 de julio. Lección número 5. Milagros alrededor del lago. ¿Qué lago? El lago de Genezaret en Galilea. Texto para memorizar. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5:19. Bendito Dios. Ayer estudiamos sobre el poder de Dios sobre la naturaleza. Hoy enséñanos a ver el poder de Dios frente a los demonios. Que tú nos ayudes a no temer para nada a que lo que los hombres puedan hacernos si estamos en Cristo. Oración que presentamos ante ti, creyéndote y aceptándote como nuestro único Salvador personal. Amén. Para hoy lunes, ¿puedes oír un susurro por encima de un grito? El estudio de hoy está basado en el Evangelio según San Marcos, en los versículos 1 hasta el 20 de Marcos capítulo 5. Vinieron de la otra parte del mar, ese mar de Galilea, a la provincia, un mar que tiene 11 kilómetros de ancho, de los Gadarenos, es decir, era como un lago. Y salió del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Según Apocalipsis 18, entre otras cosas, un espíritu inmundo es un demonio. Pero dice un hombre con un espíritu inmundo. Mateo 8 dice que eran 2 endemoniados. Pero Marcos dice que era uno. ¿Por qué? ¿Eran 2 o eran 1? No. Los 2 tenían razón. Eran 2 endemoniados. Pero Marcos describe al más violento de los 2, al más fiero de los 2. Pero los 2 evangelistas tienen razón, realmente eran 2 endemoniados, pero uno era el más fiero, y en ese se destaca Marcos describiendo la ferocidad de ese endemoniado, que tenía domicilio en los sepulcros. Había muchas cuevas en esa región, y dentro de esas cuevas blandas, piedra blanda, salió un endemoniado gadareno. Realmente eran 2. Y ni aún con cadenas le podía alguien atar. Eran cadenas y tenía grillos en los pies. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Yo me imagino la sangre que tenía en la muñeca o en las muñecas, y la sangre que tenía en los pies, porque dice aquí que hacía pedazos el hierro que los aprisionaba, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras, intentando matarse, porque eso es lo que el diablo hace. Nos pone el instinto de matarnos, y porque nos concentramos en el problema. Pero repito lo de ayer,
no pongan la vista en el problema, pongan la vista en Dios que resuelve el problema. Él es nuestro pronto auxilio en los problemas. Daba voces. Dios nunca ha estado de acuerdo con la bulla. La mayoría de las veces la bulla es irracional, demoníaca. Y agrega el versículo 6. Y como vio a Jesús de lejos, corrió. Corrió para atacarlo, porque es un enajenado mental. El diablo lo que quiere es tomar la mente tuya. Y él la toma a través de los defectos de carácter, a través de las debilidades humanas. Porque tanto Dios como Satanás quieren ocupar tu mente. Y cuando rendimos nuestras mentes a los vicios y a las pasiones, Satanás va tomando poco a poco terreno hasta que domina por completo, como a este endemoniado gadareno. Jesús se quedó solo, los discípulos huyeron, dice el deseado, página 304, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué derecho tienes de meterte conmigo? Eso fue lo que dijo el demonio en el texto, en el original griego. ¿A qué tuviera meterte conmigo? Fue un desafío a la autoridad de Jesús que hizo el demonio. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El demonio conocía a Jesús porque ellos eran ángeles en el cielo que fueron expulsados después. Conocían a Jesús y su poder. ¿A qué tú vienes? A atormentarnos antes de tiempo. Dice otro evangelio, antes de tiempo, porque los demonios saben que ellos están destinados a la destrucción eterna. Dice que están en prisiones de oscuridad. Y agrega, y le preguntó al demonio: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo. En el texto dice: tengo por nombre Legión, porque somos muchos. Una legión se componía de 6,000 soldados y 700 jinetes romanos. Es decir, este hombre tenía 6,700 demonios dominando todo su cuerpo. 10. Y le rogaba mucho, él temía por su vida, que no le enviase fuera de aquella provincia. ¿Por qué Satanás hizo esto? Porque el propósito era hacer que los de la región se volvieran contra Jesús como responsable de la destrucción de sus propiedades, que pasaría después con los puercos. Y estaba allí cerca del monte una gran manada de puercos paciendo, o sea, estaban comiendo. Y le rogaron todos los demonios, ve que era más de uno, todos los demonios diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. ¿Por qué los demonios no pidieron: envíanos a las ovejas? Porque el puerco es inmundo y el espíritu inmundo quiere vivir donde está lo inmundo, es a saber, el cerdo. ¿Entienden ustedes ahora por qué no debemos comer cerdo, entre otras cosas? Porque en los cerdos, los demonios les encanta estar y no hacen nada bueno. Si hay una carne en esta tierra dañina, muy dañina, al corazón, al hígado, a todo el cuerpo, al cerebro, es la carne de cerdo. Hay que huir. Sigue diciendo: y luego Jesús se lo permitió. Ve que Dios es el que tiene el control de los demonios. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2,000, y en el mar se ahogaron. ¿Saben una cosa? Jesús, dice el deseado, dice el libro Conflicto de los Siglos, página 569, que Jesús contuvo a los demonios de despeñar a los porqueros dueños. ¿Oyeron?
El propósito de Satanás era llevarse no solamente los puercos, sino también llevarse los empleados y los dueños de los puercos al mar y despedazarlo allá abajo para que se perdiera. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron para ver qué es aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al hombre que había sido atormentado del demonio y había venido la legión, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Cómo encontraron al hombre endemoniado cuando Cristo sacó los demonios? Sentado, no alborotado, vestido y en su cabal juicio. ¿Quién es el que produce las enfermedades mentales? Satanás. Satanás. Y saben, mis hermanos, estaba vestido. Al principio andaba desnudo. Ahora lo vemos vestido. Esto es un tremendo mensaje. Nosotros los cristianos debemos vestirnos decorosamente, dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, en primera de Pedro y en primera de Timoteo 3. El cristiano debe vestir como cristiano. Cuando usted ve una hermana o un hermano vistiendo, enseñando o insinuando sus genitales o sus zonas erógenas, son personas que en menor o mayor grado están poseídas del demonio. ¿Usted oyó? Porque lo que hace Dios con la persona convertida es la tranquiliza. Está vestida y en su cabal juicio, no es loca. Hermanos, nadie vive para sí ni nadie muere para sí, dice el Nuevo Testamento, el apóstol. Todo lo que hacemos tiene una repercusión social hasta las últimas personas afectadas. Hay que tener cuidado cómo vestimos, porque como vestimos, dice quién controla la mente. Yo recuerdo hace 60 años, cuando yo entré a la iglesia, yo recuerdo que las hermanas vestían como hermanas cristianas. Tú no las veías con joyas. ¿Por qué hay joyas hoy? Oiga, Dios nunca estuvo de acuerdo con el uso de joyas. Y ahora hay una explosión de hermanos y hermanas usando joyas. Oiga esto. El sumo sacerdote usaba 12 joyas preciosas y las usaba en el santuario, en el lugar santo. Y él no podía salir con esas joyas que representaban las 12 tribus de Israel al campamento, a las 12 tribus. No, señor, tiene que estar dentro del santuario. Ahora, ¿qué sucede? Cuando llegaba el tiempo, una vez al año, que tenía que entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote no podía entrar con las 12 piedras preciosas. Tenía que entrar con una túnica blanca y ministrar sin joya en la presencia de Dios. Yo hago una pregunta. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo de expiación. ¿Cómo deben estar las hermanas y hermanos sin joyas? Exactamente igual como el sumo sacerdote en el antiguo Israel, que cuando entraba al lugar santísimo no usaba joyas. Se ha perdido la visión de lo que es el cristianismo y lo que es Dios. Jesús nunca usó joyas. Pablo tampoco. Pedro tampoco. Juan tampoco. Marcos tampoco. Mateo tampoco. ¿Por qué usarla? Ah, no, cultural. No es cultural, es conversión. Porque el endemoniado, cuando Cristo le sacó los demonios, los apóstoles los vistieron. Lo vistieron. Y estaba tranquilo y con su mente buena acabó el juicio. Eso es lo que hace cuando Dios toma posesión de la persona. Se quita joyas, se quita todas esas cosas y solamente vive para Dios. Ay, hermanos, se nos fue el tiempo. Tan bueno que está esto. Hermanos, el mensaje es
que este hombre quería seguir con Jesús. Y Jesús dijo, no, ve a los tuyos y predícale. Y meses después, como 6 o 7 meses después, Jesús volvió a la región y muchos escucharon y aceptaron a Jesús como el deseado de toda la gente. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Mañana, martes, vamos a estudiar en la montaña rusa con Jesús. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios continúe con nosotros.